Invertir en inmuebles tiene varios beneficios que ya hemos visto en este canal, pero varios sabemos que para poder invertir y tener una inversión rentable en inmuebles en Uruguay hay que saber perfectamente qué es lo que estamos comprando de antemano, saber cómo lo vamos a financiar, cómo se va a repagar y poder asegurarnos de estar comprando esa propiedad en un barrio que en lo posible vaya a crecer en los precios de venta de las propiedades y también en los precios de alquileres. Y para poder tener esta información, lo más importante es poder buscar en internet, poder hablar con desarrolladores, hablar con inquilinos, hablar con dueños de casas en los diferentes barrios donde queremos comprar y etcétera. Y también otra muy buena forma es, como todos los años, leer el informe que elabora Infocasas, que básicamente a esta altura es como una lectura obligatoria para todos los que nos gusta la inversión en general y específicamente a los que les gusta la inversión en inmuebles es especialmente importante. Eso es lo que vamos a ver en este video. Vamos a ver un poco lo que fueron las tendencias de ventas y de alquileres en propiedades en Uruguay en el año pasado, 2022, y un poco lo que se espera para 2023. Si te gusta este video, te invito a que le des un like y que te suscribas al canal. Este informe de Infocasas está dividido en tres secciones principales. La primera es un resumen general de lo que fue el mercado de inmuebles en 2022. Luego hay una parte de ventas y una parte de alquileres. En este video vamos a ver un poco en desorden porque vamos a ver primero el resumen, luego la parte de alquileres y después la de ventas. ¿Por qué hacemos esto? Porque a nosotros como inversores lo que más nos interesa saber es cuáles son los barrios que están más en demanda, que están creciendo en cantidad de demanda, cuáles son los barrios que más incrementaron su precio de alquiler y todo tipo de estas informaciones, porque la parte del alquiler es lo que más nos interesa para saber dónde comprar, a qué precio está bien comprarlo y demás. Entonces vamos a la primera parte de alquileres y luego la parte de ventas. Antes de pasar directamente a ver el informe, aclarar que la información que vamos a ver en este video es en base al informe de Infocasas, que está elaborado en base a información que recabaron ellos mismos en su página en cuanto a ventas y alquileres de propiedades, y también consultaron a desarrolladores y otros actores inmobiliarios en Uruguay. Como primer resumen nos dicen que el mercado de inmuebles en 2022 mostró mejorías versus los otros 3 años pasados de pandemia, o sea, tuvo mejores crecimientos tanto en alquileres como en venta de propiedades. Luego nos cuentan cómo fue la distribución de la demanda total en inmuebles en Uruguay, o sea, qué porcentaje de las operaciones fueron alquileres anuales, qué porcentaje fue alquiler temporal y qué porcentaje fue ventas. Y acá tenemos la primera sorpresa, que los alquileres temporales el año pasado pesaban solamente un 7% de la demanda total y este año pesaron un 17%. Esto nos da un primer indicio que puede ser bueno como inversores de que puede ser una buena idea tener una propiedad para alquilar de manera temporal. Esto no significa exclusivamente una propiedad que se alquile en verano, por ejemplo una propiedad en Punta del Este, también puede ser una propiedad en Montevideo o Ciudad de la Costa que alquilemos de manera temporal por Airbnb o similar. Aunque obviamente siempre los alquileres de temporada son los más fuertes en el rubro de alquileres temporales. Así que puede ser una muy buena idea pensar en propiedades de este estilo y también pensar específicamente en lo que es la zona costera de Montevideo, Canelones y Maldonado. Luego, si miramos y analizamos los más buscados en 2022 versus lo que había sido en 2021, vamos a ver que el tipo de propiedad y operación se mantuvo igual, siendo lo más buscado en la parte de alquileres anuales, apartamentos de un dormitorio, en la parte de compra para inversión, apartamentos monoambiente y de un dormitorio, y en la compra para uso personal, casas de 2 dormitorios. Y luego por último en el resumen nos muestran cuánto fue el tiempo promedio que estuvo una propiedad en el mercado, tanto para venta como para alquiler. En el caso de un alquiler, la propiedad promedio demoró 27 días en alquilarse y en el caso de la venta demoró 3 meses en venderse. Esto es súper importante tenerlo en cuenta a la hora de invertir en una propiedad, sea que queremos comprarla para venderla o queremos comprarla para alquilarla, tengamos en cuenta estos números dentro de nuestra proyección de ingresos. Por ejemplo, si todos los años nuestro inquilino se fuera, o sea, no renovara el contrato por el siguiente año, podríamos llegar a tener casi un mes perdido en buscar un nuevo inquilino, en el caso de querer alquilarla, y en el caso de querer venderla, podemos llegar a tener 3 meses de demora entre que está terminada la casa y la vendamos. Obviamente esto depende muchísimo del barrio, del precio, del tipo de casa, de muchas cosas, pero es algo que no podemos obviar a la hora de proyectar las ganancias de un negocio inmobiliario. En lo que respecta a alquileres, en todo 2022 se vio una baja en la demanda de alquileres en Montevideo, mientras que esa demanda que se perdió en Montevideo la ganó Canelones y Maldonado, que se incrementó la cantidad de gente que alquila de manera anual en estos departamentos. Pero obviamente por más que Montevideo haya bajado un poco en lo que fue la demanda, sigue siendo por lejos el departamento que tiene mayor cantidad de concentración de los alquileres anuales. Tiene al día de hoy un 79% del total de los alquileres
alquileres en el país. O sea que Montevideo sigue siendo un destino atractivo para poder tener una propiedad para alquiler anual, aunque también siempre, como decíamos antes, tener en cuenta que Ciudad de la Costa y Maldonado están creciendo bastante en demanda. En cuanto a tipologías, lo más buscado fue apartamentos con un 70% de la demanda de los alquileres, mientras que las casas fueron un 30%. Respecto a lo que fue la demanda de alquileres según tipología, en el caso de los apartamentos, lo más buscado fueron apartamentos de un dormitorio, seguido de apartamentos de 2 dormitorios, luego monoambiente y luego 3 y 4 dormitorios. Y en el caso de las casas, lo más buscado fueron casas de 2 dormitorios, seguidos por casas de un dormitorio y luego 3 y 4 dormitorios. En lo que refiere a precios de alquiler, como veíamos en la parte de resumen, vemos que la mayor concentración de la demanda de alquileres está en el segmento de precios de menos de 35.000 pesos. En esta escala se encuentra el 61% de los alquileres, mientras que el rango de precios entre 36.000 y 50.000 pesos se lleva un 22% de la demanda. Esto nos da el indicio de que si queremos tener una propiedad que se alquile rápidamente, es mucho mejor tener una propiedad que se alquile en alguno de estos precios más económicos y no tirarnos por una propiedad más cara, que se alquile más cara, porque eso nos puede llevar a que demoremos más en alquilarla o que tengamos que negociar el precio y eso nos baje la rentabilidad respecto a el precio de compra que pagamos por nuestra casa. En cuanto a los precios de alquiler para las diferentes tipologías y diferentes barrios, le voy a dejar en pantalla unos segundos para que puedan ver cuánto fue el precio promedio según el barrio y según la tipología. Pero lo que me llamó la atención fue que descargué el informe de Infocasas de 2021 y el de 2022 y llevé la información a un Excel de los 3 barrios que son exactamente comparables entre un informe y otro. Y según lo que pude analizar, estaremos viendo un descenso en los precios de alquileres básicamente en todos los barrios y todas las tipologías, salvo los apartamentos de un dormitorio en Pocitos y Punta Carretas, que básicamente se mantienen flat, un poquitito por debajo del año pasado. Lo cual, esto me llama un poco la atención, una bajada tan drástica en los precios, quizás haya alguna diferencia en cómo se hizo este cálculo, lo cual voy a intentar averiguar para futuros videos. Un motivo que quizás influye en esto de la baja de los alquileres es el tema del valor del dólar en Uruguay. El año pasado cayó bastante y seguramente si hay alquileres en dólares, en términos de pesos uruguayos, ese alquiler cayó. De todas maneras, este informe nos dice que se espera para este año 2023 que haya un incremento del 5% por lo menos de los precios de alquileres. Pero incluso teniendo en cuenta este 5% de aumento, si miramos las caídas que pude analizar en mi Excel, básicamente no estaremos cubriendo ni llegando a los niveles del año pasado, lo cual es algo no menor a tener en cuenta porque si partimos de la base que una inversión inmobiliaria es una inversión donde tenemos que tener muy bien calculado el porcentaje de rentabilidad para saber si nos sirve, para saber si nos vale la pena financiar y demás. Estas fluctuaciones grandes en los precios de alquileres pueden ser muy complicados si es que nuestro inquilino se va y tenemos que buscar un nuevo inquilino y tenemos que alquilar más barato que el año anterior. Puede ser bastante malo para nuestra inversión. En cuanto a los barrios más demandados, el top 4 se mantiene básicamente intacto versus el año pasado, con la única diferencia de que Centro, que ocupaba el puesto número 3, baja al puesto 4 y La Blanqueada sube al puesto 3. Esa es la única diferencia en el top 4. En el resto del top 10 hay algunos barrios que desaparecen del top 10 y otros que entran. Los que se van en este caso serían Buceo, Palermo y Parque Valle, que desaparecen, y entran Tres Cruces, Playa Mansa en Punta del Este y Ciudad de la Costa. Esto está un poco alineado a las tendencias que comentábamos en el resumen al principio, donde los barrios costeros y Maldonado están ganando mayor relevancia que algunos barrios de Montevideo. En el mercado de venta de propiedades se registraron algunos datos similares a los de alquileres y otros un poco diferentes, los cuales vamos a ver ahora. En cuanto a la demanda de venta, básicamente se mantiene la tendencia del año pasado, con 60% de la demanda siendo en Montevideo, un 16% en Canelones y un 21% en Maldonado. Acá el único que crece versus el 2021 es Canelones, que gana 2 puntos porcentuales de participación. La demanda por tipología es muy similar a la que vimos para la parte de alquileres, siendo lo más buscado y lo más demandado las casas y apartamentos de un dormitorio, seguido por 2 dormitorios, monoambientes y 3 dormitorios. En cuanto al tipo de propiedad, también vemos algo muy similar a lo que fue la parte de alquileres, donde el 73% en este caso es demanda de apartamentos y el 27% es de casas. Y en cuanto a la segmentación de precios, vemos también que el rango de precios más bajo, que es menor a $150.000, fue el más demandado. Eso se lleva el 51% de la demanda. Esta información lo que nos dice es que si queremos vender lo más rápido posible y lo más fácilmente posible
posible una casa, lo mejor va a ser tener un apartamento de menos de 150.000 dólares de al menos 1 o 2 dormitorios. En cuanto a los barrios más demandados para la venta, vemos que el top 4 se mantiene exactamente igual que el año pasado, siendo los barrios más buscados Pocitos, Cordón, La Blanqueada y Centro, en ese orden. Y en este caso los que desaparecen del top 10 son Buceo, Parque Valle y Punta del Este, y los que aparecen son Carrasco Norte, Tres Cruces y Ciudad de la Costa. Uno de los motivos principales que puede llevar a que aparezcan barrios como Carrasco Norte y como Ciudad de la Costa y desaparezcan barrios tradicionales como los que mencionábamos antes, puede ser por la gran cantidad de nuevos proyectos de barrios privados en zonas como Carrasco Norte, por ejemplo, y Ciudad de la Costa, y también nuevos tipos de construcciones de grandes construcciones, grandes apartamentos con amenities, con servicios y demás en estos lugares que antes no había tanto. Y por último nos comentan un poco sobre nuevos desarrollos y obra nueva, y nos comentan que el año pasado hubo un crecimiento de este tipo de propiedades en un 17% aproximadamente, y también es un crecimiento muy saludable porque, según nos comentan acá, las ventas en Pozo son bastante altas y las nuevas obras terminan los edificios y las casas con un 90% vendido en Pozo y solamente un 10% por vender, lo cual es muy bueno porque hace que sea bastante saludable también poder comprar en Pozo, ya que se vende bastante en Pozo y no tenemos tanto riesgo como antes de comprar en Pozo y que no se termine vendiendo y que la construcción quede parada. Hoy en día básicamente no está pasando eso, por suerte, entonces puede ser una buena alternativa poder comprar una propiedad en Pozo si encontramos buenos precios. Lo único que preocupa un poco a los desarrolladores al día de hoy es que el precio del dólar en Uruguay bajó bastante desde fines de 2021 hasta ahora, mientras que los precios de los materiales y de la mano de obra subieron en pesos uruguayos, por ende se estima que vaya a haber un aumento en el precio de obra nueva por esta diferencia que pasó. Se estima que el aumento del precio en las propiedades puede rondar en un 12% aproximadamente, el cual se irá dando durante todo el año 2023. Hasta acá llega el video de hoy, voy a dejar el informe linkeado en la parte de abajo en la descripción para que puedan leerlo entero, es una lectura muy amena y muy rápida, y si les interesa saber un poco más sobre inversión en bienes raíces y no tienen tanto capital, les dejo por acá un video donde pueden invertir en propiedades desde $15. Nos vemos en el próximo.